The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Extremadamente Crueles, el podcast en el que, como sabéis, hablamos de crímenes, asesinos en serie y todo lo que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos! Sao Paulo, 2002. Un matrimonio aparece brutalmente asesinado en su casa de un barrio acomodado de la ciudad. En cuestión de días, la hija mayor se convierte en la presunta autora intelectual del crimen. El caso se transformó en una mezcla de ambición y traición familiar que se acabaría convirtiendo en uno de los capítulos más impactantes de la crónica negra de Brasil. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, pues aquí, un día más. Hoy estoy con clines, perdonadme, que hace frío. Te veo en plan, me Un cuesta poco. respirar. No, no. Tengo pocos, pero no tantos. Bueno, dicho lo cual, teníamos que meter nuestra cuña viejuna porque si no nos quedamos a gusto. ¿Qué tiempo Aquella época en la hace? que se veían los anuncios de la tele, ¿os acordáis? Y esas cosas. Pues sí, es que el otro día me quedé muy muerta porque hablando con la chavalada en clase les preguntaba por anuncios y si recordaban alguno mítico. Yo había visto recientemente algún anuncio interesante y me dijeron, ¿pero qué anuncios? Si nosotros no vemos nada en la tele, ¿cómo vamos a ver los anuncios? Bueno, Y yo, los de YouTube, ¿no? Algo así. El señor pues Temu. debe ser que es el único que ven, porque, vamos, les costó Dios le ayuda a acordarse de algo. Y fue como, vale, Ostras, publicistas, bienvenidos al nuevo milenio. pues justo hablando de anuncios, el otro día me mandó Carmen uno por cierto, un saludo a Carmen y a Sofía, a la peque, Un que, saludo a las dos. que me mandó uno de estos de la típica cuenta de Facebook de cosas de los 90 que yo no Ah, recordaba. O sea, me acordaba, pero vagamente, y las dos dijimos, damos gracias por haber sido tan pequeñas y no recordar la vergüencita ajena que daba. Jesulín de Ubrique anunciando Colacao, con guiñito de para rendir en el ruedo y en otras cosas. Y es como, ¡ah! me acabas de desbloquear un momento Luego, trágico de los 90. luego lo busco y te lo mando porque es Qué fuerte. canelita, Madre mía, camela en rama. Perdón, voy a madre mía. gritar, Lulú. Para la gente que busca maullidos de gato en los episodios, tengo por aquí a Lulú, está haciendo el mal y me está poniendo de los nervios. Ven aquí, siéntate, túmbate, échate a dormir, que está como una Llamar al moto. orden. Lulú se va a ver la que me lía. Bueno, perdón por el Nada, no te inciso preocupes. felino. Hombre, son nuestras invitadas de honor. Si no están, no estamos todos, no está completo. Bueno, ahora sí, entonces, ya estamos todos en posición, preparados. Bueno, muy bien. Pues como has dicho tú en la intro, hoy hacemos un cambio
ya no de país, de continente. Que ya era hora. Bueno, Sí, pues de nuestras incursiones en Minas Gerais, es que te iba volvemos a decir a que sí, nuestras pero queridas no, porque tierras es un poco, brasileiras. es un poco sitio fetiche. Bueno, no Sí, fetiche, es realmente verdad. nos lo encontramos, porque es que no es a propósito. Es que luego nos aparecía siempre, Sí, era habíamos hecho como, aquello y después era constantemente referencias por todas partes y Minas Gerais salía por doquier. Pero esta vez, como bien decías en la intro y como hemos dicho ya al principio, pues nos vamos a Sao a Paulo. Sao Paulo. Algo pasará en Así Minas que Gerais seguro, vamos. Seguro que si rascas, seguro, alguna seguro. conexión hay. Perdón, un saludo a Minas Gerais. Os Sí, queremos, no, pero joder, exacto. No sé si tenemos seguidores de Portugal, Jesús, de Brasil, de portugués. pero sí, aquí, muchísimas gracias, ¿vale? Obrigadas. Bueno, dicho lo cual, vamos a situarnos en el tema que nos ocupa y es exactamente eso, un crimen ocurrido en Brasil. Estamos en la madrugada del 31 de octubre de 2002 En Halloween. en el barrio de Brooklyn, con I latina, que no Y, en Sao Paulo, en el sur de Sao Paulo. ¡Ay, qué gracia! Y sí, ¿verdad? A mí me ha llamado también la atención. Estamos en la casa de Manfred Albert von Richthofen, Eh, ingeniero. Después te dejaré a ti, sí, sí, porque esto lo tienes que comentar tú, esto es muy importante. vale, Y pero Marisia simplemente nombre. von Richthofen, Bueno, dos nombre con cosas. reminiscencias, sí, vamos a decir, Dos cosas. Una, reminiscencias a cierto aviador. Y dos, un apellido alemán en Brasil. Yo no digo más. Siga, por favor. ahí lo dejamos, es verdad, me parece una apreciación muy interesante, sí. Bueno, el caso es que decíamos eso, que era el domicilio de Manfred y de Marisia, una casa que tenían en este barrio de Brasil, de Sao Paulo. Él, ingeniero, ella psiquiatra, y ambos aparecen asesinados en la vivienda que compartían con sus hijos, Susan y Andreas. La policía militar llega a la casa minutos después de una llamada de aviso y desde el primer momento empiezan a surgir dudas. La supuesta escena de robo que se relataba en la llamada Ujú. no se corresponde al patrón habitual de un asalto violento en Sao Paulo. No se ha forzado la entrada, la caja fuerte está intacta, la mayoría de los objetos de valor siguen en su sitio y el desorden parece artificial. Hmm. Demasiado Ade- ordenado. Demasiado, sí, un desorden demasiado ordenado, demasiado premeditado, exacto. Además, alguien había desactivado previamente las alarmas y los sistemas de seguridad de la casa. Joder. Hmm. Pregunta, Como ¿quién vemos, hizo la un llamada? comienzo. Ah, es que lo estoy dejando en suspenso, Vale. a propósito. Vale, que dices, una llamada de... Sí, sí, una llamada al azar. No, Vale, pero vale. por ahora sí, entiendo perfectamente tu pregunta, pero me vas a permitir que mantenga el suspensión un poquito más, porque, como bien has mencionado, esta historia familiar, ya con el apellido, nos remite a bastante tiempo antes de la noche del crimen en cuestión. Este Años antes. apellido von Richthofen se remite a una antigua familia de la nobleza alemana conocida internacionalmente por figuras tan destacadas como Manfred. el exacto aviador llamado Manfred von Richthofen o el Barón Rojo, un destacadísimo aviador de la Primera Guerra Mundial. As Aquí de la cedo el aviación. testigo Ah, a no, no, Gemma. simplemente. No, nota friki que yo he visitado donde le ¿Dónde cayó derribaron el avión. abatido? Sí. Que además era una zona estaban los ingleses, bueno, estaban los de la Commonwealth, y creo que estaba, que no recuerdo bien, pero creo que estaban ahí un tira y afloja de que si lo habían derribado los australianos o los canadienses, en plan, que no, que fui yo, que fue el caso, chimpún. Y era jovencísimo, además, el Manfred. Pero Sí, tenía un hermano que también era luego as de la aviación también parece que en era la cosa de primera. familia. Mm, Sí, es verdad. el Sí, sí, Lothar. este Era. Bueno, ¿cómo se pronuncia? es... Perdón, los que habléis alemán sí. bien, qué envidia me dais. Pues efectivamente, como nos dice Gemma, era una figura destacadísima de la aviación en la Primera Guerra Mundial, que cayó abatido. Ahora, al parecer, no se sabe muy bien por quién, pero bueno, entre los dos se quieren cobrar la pieza. Y todo parecía indicar, o al menos siempre que se ha hablado de este caso, de este matrimonio asesinado, que había una relación familiar entre ambos, Ajá. entre el Barón Rojo y el padre de la familia, Manfred. Pero es cierto que la propia familia alemana y también algunos expertos en genealogía han negado este parentesco. Dicen que
en todo caso sería una rama muy distante y que no tendría un vínculo directo con el piloto del que estamos hablando. Que la has llamado En cualquier Manfred caso, para lucirte. Sí, a lo mejor era un poquito querer aquí darte el pisto, ¿no? De aprovechando, no sé, la coyuntura, ¿no? Sí es cierto que Manfred Albert von Richthofen nació en 1953 en Erbach, en el sur de Alemania. Esto es verdad, es así, y que emigró a Brasil con su familia cuando era joven. Así que, efectivamente, nació en Alemania. Vale, ¿De vale, entonces nacionalidad alemana? no me cuadra Pues entonces lo que he dicho al principio. Nació después de pero DH. bueno. Puede ser, todo puede ser. Aquí Bueno, puede sí, haber no sé. De todos muchas modos, ramas familiares, muchas cosas, lanzo sí. pregunta a gente que sea alemana, que sepa de estas cosas, porque yo la heráldica y los apellidos alemanes, pues la verdad es que no lo sé. Pero Richthofen no sé si será un apellido común. Quiero decir, no sé si el Richthofen es el López alemán. No lo sé. Pregunto, ¿eh? Buena pregunta. No lo ¿Cuántos sé. Richthofen hay por metro cuadrado en Alemania? Ya, que si es el Rodríguez de allí, pues a lo mejor es que hay mucho Richthofen y estamos aquí Sí, emparentándolo lánzalo con la familia del varón. de las Y de la no, aviación. claro. Y no era, claro. Bueno, el caso es que, como decíamos, eso, que había nacido en Alemania, se muda luego con la familia a Brasil y allí se forma como ingeniero en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo y se especializa en infraestructuras de transporte. Ah, vale. Digo, ingeniero de minas, Gerais. Pero no, Llegáis, casi. A finales cachis. de los años 90 ya se había convertido en un ingeniero muy destacado y ocupaba un cargo de responsabilidad en una empresa estatal que era la encargada de la red de carreteras de Sao Paulo y estaba trabajando en un proyecto importantísimo, el Rodoanel Mário Covas, que era un enorme anillo de circunvalación que se estaba construyendo en la ciudad de Sao Paulo. Ujú. Aparece en todos los perfiles como una persona muy profesional, muy competente, metódica, Alemán. bastante reservada, con un sentido del humor un tanto particular y muy preocupado por la educación de sus hijos. Vale. La madre de la historia, la mujer de Manfred, que también apareció asesinada aquella noche, era Marisia Silva Abdala, y ahí está, sí había nacido en Brasil, en 1952, en el interior del estado de Sao Paulo, y en su familia había antecedentes tanto del Líbano como de Italia, que habían llegado a esta zona de Sao Paulo, del interior de Sao Paulo, en los años 20. Ujú. Conoce a Manfred cuando están en la universidad, mientras ella estudiaba medicina, se especializa luego en psiquiatría, se casan y tienen dos hijos, como hemos mencionado antes, Susan, que nació en 1983, y Andreas en 1987. Ujú. Vivían en esta casa que os comentaba antes de Brooklyn, una casa buena, lujosa, no excesivamente ostentosa, pero sí Hombre, a ver, potente, con sí. su piscina, y tenía Jolín. una consulta privada donde atendía a una clientela bastante VIP. Los pacientes que acudían a la consulta eran en general todos ellos, pues también de familias acomodadas. ¿Qué decían los vecinos, que sabemos que son nuestra fuente inagotable de referencias en estos casos? Pues Siempre eran muy saludaban. discretos, siempre saludaban, discretos, educados, correctos. Incluso hay una vecina de la zona que hablaba de ellos como la familia Doriana, la familia feliz. Entonces he estado buscando, y a ver si no me he equivocado yo aquí en esto, y si no me lo podéis corregir, alguien de Brasil o que conozca esto, que al parecer había un anuncio de margarina muy famoso en esa época, que era la familia Doriana, la familia feliz, porque era como un retrato de las familias perfectas que compraban y usaban esta margarina. O sea, que desde fuera todo parecía Sí, sí, absolutamente vamos. idílico, maravilloso. Color de rosa. Sin embargo, hay otras opiniones y otros testimonios, uno de ellos que lo recoge un periodista y biógrafo que luego escribiría sobre el caso, que dice que, bueno, que en realidad había unas reglas muy rígidas en la casa, unos horarios muy estrictos para todo, no se podía hacer ruido, no se podía poner los pies en el sofá, no había expresiones de afecto, se seguían unos protocolos bastante, Prusianos. sí, por buena comparación. E incluso llega al punto de que una amiga de Susan, de la hija mayor, recuerda que cuando tenía 15 años, en una ocasión fue a abrazarla, a una muestra espontánea de afecto en algún momento por algún motivo, y la chica se quedó como rígida y luego le dijo, ¿Qué no me haces? vuelvas a abrazar porque es que esto no me lo hacen nunca en mi casa. Y es que no sabía cómo reaccionar, se había quedado petrificada. Uy. No sé si era una situación puntual,
algo que le ocurrió solamente con esta chica, algo que ella dijo y que tampoco era del todo cierto, o un detalle importante que su amiga recordaba tiempo después y que nos puede hablar de que las muestras de afecto a lo mejor eran más bien escasas Ujú. en esa familia. Bueno, pero... Susan estudió en el colegio Humboldt, que era un colegio alemán. Allí estudió idiomas, también hacía karate y también en el propio colegio se seguía una disciplina bastante marcada. Todo Prusiana. cuenta, prusiana, tal cual. Todo parece indicar que era muy buena alumna, que no tenía dificultades académicas, tampoco problemas de comportamiento, ningún incidente destacable en las clases y que además, otro dato importante es que se llevaba muy bien con su hermano menor Andreas y que tenía incluso una actitud protectora hacia él. Que había mucha complicidad y que tenían como una especie de vínculo muy fuerte, ¿no? Bueno, una especie no, un vínculo especialmente fuerte. Ujú. Hasta aquí, bueno, podemos entender que quizás es una familia pues con unas normas muy rígidas, pero en la que aparte de eso, pues no hay más cosas que nos hagan pensar en que puedan saltar las alarmas. Familia acomodada, con una forma de entender la educación a lo mejor demasiado estricta, una chica que se está asomando a la adolescencia, un hermano pequeño quizá más protegido, que se apoya mucho en su hermana mayor, que a su vez hace un poco como de escudo protector, ¿no? Mm. Frente a toda esta dureza familiar. Pero en 1999 la vida de la familia y en especial la de Susan cambia inesperadamente una tarde de domingo. ¿Qué ocurre ese día? Pues que deciden todos ir a pasar la tarde al parque, en concreto un parque que se llama Ibirapuera, y allí conocen a un chico de nombre Daniel Craviños, que es un chico que se dedica al aeromodelismo y que ya ha ganado varios De campeonatos. ahí el Richthofen pesa. Nos tiraba ahí. Muy bien visto ahí el vínculo aéreo. Bueno, el tema es que este chico era muy bueno en este tema del aeromodelismo, estaba haciendo allí sus demostraciones con sus avioncitos. A Andreas, al hermano pequeño, le empiezan a hacer los ojos chiribitas, aquello le encanta, Normal. empieza a hablar con Daniel y decide que para poder participar o, digamos, adentrarse, ¿no? en esta afición, pues que él le va a dar clases. A los padres les parece estupendo, dice, oye, pues una afición muy chula. Y es a partir de aquí donde empieza el contacto con la hermana mayor. Ujú. Daniel y Andreas se hacen muy amigos, él incluso dice que lo llevaba a los karts, que hacían cosas así un poco como en pandilla, aunque hubiera una diferencia de edad, pero bueno, que habían congeniado muy bien y que empezaban a tener ahí un rollito más allá solo de las clases de profesor y alumno. Susan le echa el ojo a Daniel, parece ser que a través del hermano le envía una notita Uy, y comienza el romance juvenil. Romeo y Julieta. En un primer momento los padres dicen, bueno, pues es una cosa que ya se le 15 pasará, años, ¿no? Bueno, sí, claro, algo así. la típica cosita adolescente, ¿no? Ahí el despertar hormonal y tampoco le dan más vueltas, ¿no? De hecho, no se oponen tampoco abiertamente, ¿no? Que si es cierto que en esa casa las normas eran como tan estrictas, pues, bueno, Sí, que te podrías esperar que dijeran que no, que para claro, el convento. exacto, le dejaron camelar un poquito, ¿no? Que oye, ni tan mal. Pero ¿qué ocurre? Que lo que parecía que era una simple, pues, tontería juvenil empieza a hacerse muy intenso. La relación se vuelve demasiado, digamos, obsesiva ¿Por y parte además de él los o de ella? padres, mutuamente, Ah, se había convertido en una situación bastante intensa por parte de las dos, se volvió ahí un poco codependiente y lo que es más grave, los padres empiezan a ver que esto choca con el proyecto que ellos se habían montado en su cabeza para su hija. Claro, ¿qué ocurre? Daniel viene de una familia de clase media trabajadora de Sao Paulo, más bien modesta, eso no. nada que ver con el nivel socioeconómico de los Richthofen. Mm. La madre, Nadia, era costurera y hacía encargos en casa, trabajaba para firmas de confección, haciendo ella sus cositas en casa. El padre, Aparecido Craviños, era técnico en aviación. ¡Ting! Y bueno, pues Ha modestamente aparecido, perdón, me aportaba, encanta. verdad es que tenía que decirlo porque este nombre es maravilloso, y entonces, bueno, pues aportaba el dinero a casa, había bastantes estrecheces, las cosas tampoco iban demasiado bien y los dos hijos del matrimonio, Daniel, el que daba clases de aeromodelismo, Andreas, y Cristian, eran pues básicamente dos chavales que en sus ratos libres lo que les gustaba era la mecánica, las motos, trabajillos para ir sacándose unas pelas. Tampoco tenían ningún tipo de antecedente anterior, nada relevante, no se habían metido en líos ni en Mm. temas criminales.
Alguna cosilla así, pues un poco del barrio, tal, pero vamos, sin más. Sí, un Así que botellón, una cosa así, ¿no? Que les pillan así con sí, porrillos y ya está. Bueno, vale. un poco de trastadilla y tal, Mm, sí. Pero lo que sí es cierto es que en esa casa había problemas económicos constantes, mm. porque los encargos de costura que le hacían a la madre eran así un poco, bueno, pues pan para hoy, a lo mejor hambre para mañana, ya vamos viendo si van entrando más cosas, y el sueldo del padre pues no siempre llegaba para todo lo que había que pagar. Ujú. Entonces, ¿qué hacían? Pues eso, Cristian, el mayor, buscaba algunos ingresos extra, eso, arreglando y reparando motos, y Daniel, que era, digamos, como más impulsivo, pero también más carismático, ¿no? Con más don de gentes, pues era el que tenía así algún trabajillo temporal, como lo de las clases que le daba Andreas, y luego había otras épocas en las que realmente no estaba haciendo nada de provecho. Ujú. Esto a los padres de Susan te puedes imaginar que les horrorizó. Un Hombre, chico sin oficio ni beneficio, sin estudios, que no tenía tampoco posibilidades económicas y con un estilo de vida que para ellos era absolutamente incompatible con los planes de futuro que tenían para Susan. sí, sin ningún plan de futuro tampoco, porque no, no es que También es digas, bueno, verdad, está sí, que trabajando, pero está estudiando, quiere ser ingeniero, yo qué sé. No, no. El pobre, pues. mm, el pobre estaba a lo que salía y Mm, un poco así a salto de mata. Tanto él como el hermano, pues eso, ganándose la vida como podían y a la que iba saliendo. ujú. Decíamos que se habían conocido en 1999, pero es a partir de 2000 en adelante, y especialmente en el periodo entre 2000 y 2002, cuando suceden lógicamente los crímenes, donde se intensifica la relación, lo que os decía antes. Se vuelve muy absorbente, pasan todo el tiempo juntos, empiezan a consumir marihuana de forma habitual, Joder, qué a ojo tengo con lo de los experimentar pitoniza. Yo. pitonicia. Pues sí, y a experimentar con otro tipo de sustancias. Y además, Susan usaba el dinero que le daban los padres para comprarle regalos caros a Daniel. Mm, Claro, la tensión va en aumento y las cosas llegan ya a un punto bastante dramático cuando los padres se enteran de que han pasado la noche en un motel, momento en el que deciden que se va a acabar la relación. ujú. Es entonces cuando ya los conflictos familiares saltan de lo que digamos es la esfera privada doméstica, de lo que se cocía dentro de casa, y empiezan a ser ya de dominio público. Tienen que llamar en varias ocasiones a la policía militar, esto ocurrió en 2002, para mediar en varias peleas que se produjeron entre Manfred, el padre, y Daniel frente a la entrada de la casa. Pero bueno. ¿Por qué? Porque el padre no quería dejar entrar al novio, la hija insistía, la situación escalaba y se acababan intercambiando amenazas entre ellos. O sea, estaba ya aquello, echaba De chispas. todos modos, la niña. La niña nos ha salido rebelde, Sí. Y mucho. el novio también, Sí. porque pues te callas, te vas, lo que dices, te vas a un motel y, y ya está. Intentas a Pero lo mejor no echar más leña al fuego, ¿no? Sin claro, tal. no empiezas a amenazar al suegro. Mal vamos, Daniel, no. Por ahí no, Y efectivamente. si encima sabes cómo son, pues que ya los Exacto. conoces, que no es que seas nuevo, que llevas ya 3 años conociendo a la familia. Ya sabrás de qué pie cogía Manfred. Sí, la verdad es que fue una actitud muy poco inteligente por parte de ella, enfrentarse así a los padres abiertamente y Mm, por parte de él también, por eso, alimentar todavía más, ¿no? El drama. Claro, hasta entonces también tenemos que imaginar el shock que supuso esto para los padres, ¿no? Habían tenido una hija que era muy obediente, estaba en esos límites del hogar, que era todo muy rígido y ahora, de desde que empieza la repente. relación, se empieza a mostrar, pues eso, como una persona totalmente desafiante, se distancia de la madre, cada vez está más separada emocionalmente de los padres, empieza a pensar en una vida con Daniel al margen de la familia, quiere escapar de este control familiar y sobre todo quiere ser independiente financieramente. Es que te iba a decir, vale, sí, con el dinero que te dan papá y mamá le compras regalos caros al novio, pero en el momento que digas, vale, me voy con este a vivir, ¿de qué vas a vivir? Una mano delante y otra detrás, porque imagino que papá y mamá te cortarán el grifo, Exactamente, eso es. Ujú. digo. De hecho, la situación llega al punto, digamos, ya totalmente insostenible cuando Susan le dice a los padres que le compren un piso para vivir con Daniel. Que muy lista Susan no era, ¿eh?
El padre le dice, obviamente, que primero que termine la carrera, porque había empezado a estudiar Derecho, y que luego ya sí eso, que se Ya busca ella vemos. su propia estabilidad con su dinerito cuando se lo gane, Y ¿no? bastante que te estoy pagando la carrera. Efectivamente. Esta dinámica familiar que vemos aquí también, ¿no? Dirían los expertos más tarde que es muy típica de entornos acomodados en los que hay este tipo de estructuras tan rígidas, ¿no? Hay mucho control económico, una supervisión muy intensa, las expectativas profesionales también son muy rígidas y muchas veces chocan con las ansias de libertad adolescente, que en este caso se veían acentuadas, claro, por la situación de la relación de Susan y Daniel, que se había convertido en una cosa absolutamente tóxica ya. Mm, ya, sí, ya, desde hace Sí. años. Claro, a partir del no al pisito de solteros, Es la que, cosa empieza a descomponerse, pero a velocidades inusitadas. Discusiones constantes, peleas, amenazas. Susan se escapa para verse con Daniela a escondidas vale. y empieza a fraguarse en su cabeza la idea que lo único que le da libertad es la relación con Daniel, que sus padres Mm, nunca dejarán que pueda hacer lo que quiera y que mientras ellos sigan presentes en su vida, no podrá ser feliz. Daniel es una red flag con patas. Andante, total, total. Y ha sido a dar en alguien que estaba esperando que pinchases el globo para que estallase todo. Es Que has que ha sido sido tú, la pero podía tormenta haber sido perfecta. cualquiera. Sí, sí. Entre junio y octubre de 2002, este descontento y esta rebeldía de Susan empiezan a materializarse en unas inquietantes conversaciones con Daniel y con su hermano Christian, en las que ella sugiere que la única salida a la situación es acabar con la vida de sus padres. Dice que de este modo podrá acceder al patrimonio familiar y que ya por fin será libre para poder vivir su relación con Daniel. Cristian participaba en estas conversaciones a tres porque también estaba, digamos, bastante integrado en lo que era la dinámica esta totalmente tóxica y disfuncional de nosotros contra ellos. Ya. ¿Y el Porque hermano de ella? básicamente El Andreas. Andreas a sus cosas de chavalín, Vale. ajeno completamente a todo, sí. Yo creo que él había asumido el papel de yo me voy a portar bien, voy a ser el hijo bueno, no voy a dar problemas, voy a seguir la línea marcada y pues ya bastante tienen con Susan y yo de aquí no me muevo porque no quiero ¿Para qué? complicarme la vida. ¿Para qué? Ya visto lo visto, ¿no? De todos modos, me alucina o sea, ya hay algo que no va bien, porque me parece muy bien que seas tú contra el mundo, que mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero y estoy enamorada y por el amor hago lo que sea, pero Ujú. es como lo que te decía, pues vete de casa, como ha hecho mucha gente, te vas sin decir Búscate una adiós vida, y sí, vive tu historia de amor con Daniel como buenamente puedas. No, no, no. yo quiero el patrimonio familiar, si no me lo das por las buenas, Habrá que verlo por las malas, pues exacto, chica, ¿no? Porque es un salto, es lo que estás diciendo, es un salto muy grande. O sea, hasta aquí, con muchos matices, podríamos incluso empatizar con Susan. Podríamos decir que es una chica que ha crecido en un ambiente, pues quizá muy rígido, excesivamente opresivo, sin muestras de afecto, entendemos o creemos excesivas, sí, que ha llegado alguien que ha hecho saltar esa burbuja por los un rollo aires, que le Gypsy ha Rose abierto con mucha muchos matices. diferencia, pero bueno, una cosa Exacto. así, ¿no? De lo que dices, pues Ujú, vale, me he echado un novio que me ha hecho abrir los ojos ujú. y pues veo que tengo que salir de aquí. Sí, Pero esto, hasta ahí, exacto, con todas las comillas y con todos los apuntes que queramos poner, pues podríamos decir, bueno, pues es una chica muy joven, inexperta, que aparte de los confines del colegio y de la escuela tampoco ha visto nunca más nada, y llega este chaval que tiene más calle, más mundo, y le come la pues esto, oreja y sí, su claro, el cara. despertar sexual, ¿no? Emocional, a todos los niveles, pues hace que de repente eso, no concibas una vida sin él y cuando tus padres, por las buenas, por las malas o por las intermedias, te intentan hacer entender que así no puede ser, pues saltas porque no lo entiendes. Hasta aquí, bueno, con matices. Pero de ahí a que Ah, propongas el doble asesinato como salida a tu historia de Romeo y Julieta brasileira, hombre, hay un mundo. doble Eso es asesinato, lo pero que... además, eso, doble asesinato, pero me encanta el matiz de y así tengo el dinero. Exacto. Porque no es que digas, es que la maltrataban, que tiene ahí un rollo venganza de no solamente es por el amor prohibido, sino porque, pues, oye, le hacían pasarlo mal y, pues, oye, pues, venganza pura. No, no, esto es por el tema dinerito.
Y el móvil económico está presente desde el primer momento. Es que ni siquiera parece un pensamiento secundario que lo primero que digas estoy cegada por este deseo y esta pasión y no veo más allá y somos tú y yo contra el mundo y contigo, No, ¿sabes? claro, claro, es Pan- como, no, vamos a quitar porque así ya Sí. tenemos Ujú. dinerito y nos quedamos con la casita y vivimos tú y yo felices. Es como, chica, No, no es contigo pan y cebolla, no, no, es aquí vamos a ir bien acolchados. claro, O sea, es verdad que aquí algo que ha hecho clic y se ha descontrolado de una manera bastante inquietante. sí, pero algo Claro, en un venía primer ya de ahí, momento, ¿eh? sí, sí, exacto, estoy de acuerdo. Claro, en un primer momento Daniel, según diría él más tarde, no le dio mayor importancia o no quiso creerse demasiado estas ideas de Susan, pero que ella siguió insistiendo, fíjate tú, pobrecito, y que estaba, venga, dándole la tabarra, hasta que por fin logró convencerlo para ejecutar el plan. A ver, vale. O sea, quiero decir, un día me lo dice, jiji, jaja, qué graciosa. Bueno, es un poco raro, pero bueno, venga, déjala. Está Sí. fuma. Ya cuando insistes, yo ya me empezaría a cojonar. Y ya cuando aceptas, pobrecito mío, él no tenía Entonces, nada que ver. ahí ya te has metido en un lío muy gordo. Estoy de acuerdo, o sea, lo normal, por mucho que estés pilladísimo por esta chica o que estés ahí, vamos, a tope con el amor adolescente o no tan adolescente, Es que eso sería él era un decirle, poco mayor, ¿no? Que no. claro, tía, necesitas ayuda, esto no es normal. Claro. O sea, entiendo que tus padres te están amargando la vida, no nos dejan vernos, pero vamos a intentar buscar una manera de solucionar esto. Yo quiero estar contigo, pero no quiero tener que matar a nadie para poder verte. O sea, Ya, sería lo pero normal, ¿no? yo quiero estar Claro, contigo, pero en la casita con piscina, pues estaríamos claro. mejor ahí que Ahí en es una justo favela. exacto, lo que apuntan muchas crónicas. Él también de repente había probado, digamos, las mieles de la vida acomodada, los lujos, porque además había habido una ocasión en la que los padres se habían ido de viaje y ella se lo había llevado a casa y se lo había metido en la casa de los Ya, padres. claro, pues esto como el En- Manson en la casa de los Beach Boys. Pues bueno, claro. Entonces ya no se me quiero habían ir. montado allí un risky business, pero sin el putiferio. Bueno, putiferio, Cuando pero reducido a... a pequeña escala. Claro, él ve toda esta vida maravillosa que contrasta con todas las estrecheces que está pasando, Hombre, claro, con todo lo que le ha costado a él conseguir nada y menos, a nadie le y amarga un dice, dulce, pero oye, me llevo dos por uno. Tengo a la chica y además la vida de lujo que nunca he podido disfrutar. ya, Y a bueno. la que me ahora, ahora que he probado, pues no está nada mal viviendo así de bien, ¿no? Así que Ya, sí. pero de ahí a el paso al homicidio es que, no sé, que Sí, es seguramente un a ti o a mí también nos salto. gustaría mucho vivir en una mansión con piscina. Efectivamente, pero no nos vamos a cargar a nadie por el camino. O sea que Y es que no sí, sé. ahí de verdad sí que creo que es un caso evidente de lo que coloquialmente se conoce con que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, Sí, yo creo que, bueno, luego nos lo dirán nuestras expertas y expertos, tú y yo aquí sin ser nada de esto, aquí parece que hay unos rasgos, no sé si decir psicopáticos o un trastorno antisocial de la personalidad bastante marcado en el caso de Susan. No sé por qué, pero ya te digo que estos comentarios y estas conversaciones y sobre todo estas ideaciones no son normales. de ella y Pero de bueno, él, porque vuelvo a decir, exacto, claro. tú lo propones, pero yo te digo que sí. Ujú, sí. Es que además ya no fue solamente que se implicase en el plan y dijese, bueno, venga, va, es que de repente se trae al hermano porque necesitaban a alguien más para ayudarlos. Y que decía, pues que quién mejor que mi hermano, que yo confío plenamente en él y sé que es de confianza. Y el hermano O sea, también se... sí, se apuntó al plan, Cristian. O sea, tres Ya, pies pom pom. esto de Sí, folie à trois, no sé yo, a ¿eh? toa- sí. Además, no solo eso, sino que durante los días previos al crimen, ¿qué hicieron? Pues se dedicaron a valorar y probar diferentes maneras de llevar a cabo los asesinatos. Crimen Y perfecto. descartaron el arma de fuego porque obviamente Iba a iba a sonar. ser excesivamente ruidoso. Claro. Escandalosa. Se decide finalmente que lo que iban a hacer era lo siguiente. Susan abriría la casa, apagaría las alarmas y se quedaría en el piso de abajo. Daniel sería el ejecutor principal y Christian ayudaría y sería el que manipularía la escena para simular un robo.
Susan, lógicamente, conocía perfectamente las costumbres de los padres, sabía además cómo desactivar la alarma y sabía, lo más importante, que a las 11 de la noche ya estarían en la cama dormidos. Perdón, Así que, inciso. sí, La psicópata era ella, pero bien que te lavas las manos. Yo te abro la puerta y ya haces tú lo que quieras con mis padres. No, cabrona, si se te ocurre a ti, hazlo tú, ¿no? sí, pero claro, es que los autores intelectuales es lo que tienen, que luego lo de Ah, mancharse las manos no les gusta. ya, vale, vale, vale. En eso ya hemos visto que más de uno y más de una ha dicho, vete yendo y ya, si tal, yo te alcanzo. Sí. Decíamos eso, que ya tenía muy claro que a las 11 A de la las noche 11 ya ya. estarían los padres ahí ya en el sobre, plegando, ahí planchando la oreja, y decide con Daniel preparar el plan para estar fuera en el momento del crimen. Irían a un motel, se registrarían y estarían allí el tiempo suficiente para crear una coartada creíble. Deciden que van a llevar a cabo el plan un día entre semana, porque es más tranquilo, no hay visitas y no va a haber ninguna sorpresa de última hora que pueda interferir en la ejecución. Hola, Dita. Nos Perdón, situamos aquí. es que nadie piensa en los niños. Vale, nosotros nos... Hola, cariño. Nos metemos en el motel y tu hermano que le den. ¿Qué pasa, Ahí Dita? me gusta que te has anticipado, pero Ah, habían perdón. pensado también en Andreas. No, no, sí, sí, sí. El caso es que llegamos así, como os decía, a la noche del 31 de octubre de 2002, Halloween, como bien decías tú, y según la reconstrucción oficial, claro, Susan efectivamente sabe que hay un cabo suelto aquí, su hermano pequeño, Andreas. Se lo lleva a un cibercafé para que jugase y se quedase allí hasta la madrugada y le dice que Al wow. ella y Daniel se van a ir a celebrar juntos el cumpleaños por adelantado en un motel. Él está encantado de la vida de que se lo lleven allí a sus cosas y a sus juegos, lo dejan allí aparcado, el más Sí, feliz, sí. ya te pasaremos a buscar y pues aquí paz y después gloria. Bien, una vez que han dejado a Andreas jugando tan feliz en su Al wow. cibercafé, allí perdidos en sus mundos cibernéticos, Susan se reúne con Daniel y Christian, muy cerca de allí, y los tres se van juntitos a la casa de Susan, donde están los padres durmiendo. Más o menos sobre la medianoche aparcan el coche en el garaje y los dos hermanos, Daniel y Christian, cogen unas barras de hierro que utilizarían después para cometer los asesinatos. Van vestidos con gorras y con ropa de manga larga para evitar dejar restos de cabellos o huellas visibles. Susan les abre la puerta, sube para comprobar que los padres siguen durmiendo, enciende la luz del pasillo y después, Pa' dentro. una vez que ha bajado, les dice que pueden entrar en el dormitorio. Vale, Estos perdón. suben las escaleras. Dime. Barras de hierro a golpe limpio. No es por nada, pero a ti te va la marcha. O sea, porque si quieres hacerlo rápido, indoloro, tal, vale, ¿has oído de una cosa que se llama silenciador? Por ejemplo. O una almohada delante, ¿sabes? Bueno, en fin, vale, sí, perdón. Sí, es muy bestia. Sí, Es que muy el bestia, rollo la este de, verdad que sí. bueno, no, se nos cruzaron los cables y... Mm. No lo sé, Rick. Es un elemento muy importante este, sí, y luego saldrá a relucir, es cierto. Vale, vale. Perdón. Decíamos entonces que ambos suben las escaleras, entran en la habitación con las barras de hierro y atacan primero al padre, a Manfred, que estaba durmiendo. Le dan varios golpes en la cabeza con tal intensidad que son letales prácticamente al momento. O sea, que podemos decir que la muerte de Manfred fue prácticamente en el acto. Sin embargo, la madre Marisia se despierta Claro. durante el ataque e intenta defenderse de los golpes con las manos, por lo que sufre varias fracturas en los dedos. Según la reconstrucción policial, Christian declaró que la golpeó varias veces en la cabeza y que llegó a introducirle una toalla en la boca para que se callase, con lo que además de los traumatismos craneales también presentaba Asfixia. lesiones en el cuello Ah. y en las vías respiratorias. Para no querer hacerlo y me han convencido, no lo sé, ¿eh? Ya metidos en harina, luego no te temblaron las manos. Sí. Mientras ocurría todo esto, Susan seguía esperando en el piso de abajo y en declaraciones posteriores afirmaría que se sentó en el sofá, se tapó los oídos y no quiso ver nada. Ay, pobrecita. Una vez que se han confirmado las muertes de Manfred y de Marisia, comienza la segunda fase del plan, simular el robo.
Vuelven al dormitorio, abren el armario, la caja fuerte y se llevan algo de dinero y algunas joyas. Parte del efectivo se cree que se le entregó a Christian como pago por los servicios efectuados. Por las molestias. También, sí, colocan una pistola, propiedad de la familia, cerca del cuerpo del padre de Manfred para hacer ver como que había habido un supuesto asalto en el que él habría cogido el arma para intentar defenderse. Después tiran la ropa, objetos y papeles que se encuentran por allí al suelo para dar la sensación de desorden, pero no se llevan nada realmente de valor como habría sido lo normal en un robo de estas características. Hombre, es que si se lo llevan luego, ¿dónde lo vendo yo? Que lo quiero yo para mis cositas. Para mi pisito de soltero. Una vez que finaliza esta puesta en escena, Susan y Daniel dejan a Christian en la casa y terminan con la tercera parte del plan. A Cristian en su casa. Refuerzan Vale. la coartada. Se dirigen a un motel. motel, se registran allí en una habitación, se toman algo de cenar y dejan constancia de que han estado allí mediante la correspondiente factura. Permanecen unas horas y de vuelta pasan por el cibercafé para recoger a Andreas, que seguía tan feliz allí dándole a la tecla. Son aproximadamente las 4:09 de la madrugada cuando Daniel llama a la policía. El que efectuó la llamada, o la persona que efectuó la llamada, no fue Susan, sino el novio. Dice que está enfrente de la casa de su novia y que cree que se ha cometido un robo y solicita que acuda a la policía a la mayor brevedad posible. Si no se entra, ¿cómo Cuando sabes? llegan, la puerta está abierta y da la sensación de que alguien ha podido estar en el interior del domicilio. Cuando llegan los primeros efectivos, Susan les dice que les extrañó ver la puerta abierta y que fue al entrar con su hermano para comprobar que estaba todo bien cuando descubrió los cuerpos sin vida de sus padres. No hay señales de que se hayan forzado ni puertas ni ventanas para acceder a la vivienda. El desorden en los cuerpos donde aparece el matrimonio asesinado es muy extraño. Además, Y solo dado ahí. el contexto, claro, O sea, dado el contexto en el que se han producido estas muertes, ¿no? Que dice, claro, pues, no es has una rebuscado familia en el clase resto de la alta, casa otras cajas posibles. fuertes, otro joyerío, otro. Sí. Claro, aquí la policía empieza ya a darle vueltas y dice, bueno, pues estamos hablando eso de una familia de clase alta, Tampoco hay que en ser una Sherlock, ¿eh? casa No sumar dos y buena, dos. con un sistema de alarma y unas cámaras desactivadas. Obviamente se desactiva y se descarta en el primer momento ya la hipótesis de un robo al azar. Esto no ha sido un robo y tenemos que centrarnos lógicamente en todas las personas que han podido tener acceso a la vivienda. Los hijos del matrimonio y los amigos o conocidos de estos. O novios. Pronto empiezan a surgir las primeras pruebas incriminatorias. El recibo del motel aparece en la primera inspección policial, así como quien no quiere la cosa. Uy, que se me ha caído esto. Las barras de hierro que se encuentran en la escena del crimen coinciden con los materiales retirados de una motocicleta y con herramientas que se descubrirían en la casa de la familia de los Craviño. Los peritos confirmarían más tarde que eran compatibles en tamaño, peso y características con las graves lesiones que presentaban Manfred y Marisia. Posteriormente, Christian diría que lavaron varias prendas de ropa en la piscina para eliminar las manchas de sangre. Además, el análisis forense encontró rastros compatibles con la presencia previa de los hermanos en la residencia en horarios que no coincidían con la versión dada inicialmente. A ver, que Y no ya eran los otro lápices más aspecto. afilados del estuche, ya nos había quedado claro, pero tan torpes. Menos luces que un descampado. Totalmente. Entre los dos no hacen media neurona. Los tres, Pero es que en la tercera en discordia, Es que es eso, ella tampoco era. no se comportó Sherlock. tampoco de la forma en que cabría esperar. Acabas de ver que tus padres han sido brutalmente asesinados en lo que parece un robo con violencia extrema. Sí, bueno, los investigadores imagino está, que la habitación sería, pues eso, sangre, sesitos, no sé, eso tiene que traumatizar. Claro. Si entras y ves a tus padres así. Pues a pesar de lo que dices, que sería una reacción, o sea, que sería una situación que tendría que provocarnos a cualquiera una reacción de shock absoluto, No. más bien se mostraba distante, calmada y casi impasible. El shock. Sí,
que se manifiesta de maneras extrañas. Claro. Por si esto fuera poco, las versiones de los tres no coincidían entre sí. Susan habla de horarios diferentes sobre la salida hacia el motel. No es capaz de explicar por qué la alarma está desactivada y tampoco es capaz de dar una versión coherente y sostenida sobre el momento en el que recogió a su hermano Andreas en el cibercafé. Las cronologías de los tres principales sospechosos a los que se interroga por separado empiezan a bailar de forma bastante escandalosa y se empieza a desmontar lo que parece que era un intento previo, habiéndose puesto de acuerdo entre ellos, para dar la misma versión. No son capaces de sostener el guión que habían elaborado previamente. Panda de inútiles. Aparte, otra que me llama la atención, ¿qué excusa has puesto para que, supuestamente, con una familia tan rígida, ¿no?, como eran los padres, para llevarte a tu hermano a un cibercafé a altas horas de la madrugada, los padres claramente no le dieron permiso? Supongo que lo disfrazaría como una especie de trastada juvenil, que me apetecía en aquel momento estar a solas con mi novio y como no podía irme sin que mi hermano lo supiese, pues lo chantajeé o soborné de alguna manera, ¿no? Con ahí el caramelito cibernético. Vale. No, digo, no sé. Que esa también es la de... ¿Para qué sacas a tu hermano de la casa? ¡Qué casualidad! Sí, pero es bueno. Verdad. Es sí, una buena pregunta. Poco a poco empiezan a surgir otros indicios claramente incriminatorios. Léase, por ejemplo, cómo el hermano de Daniel, Christian, se compra una motocicleta con dinero en efectivo pocos días después del crimen. Lo dicho, Moriarty. No me jodas. Perdón. Nada. Tenemos ya entonces los testimonios de los tres sospechosos principales, que son un puzzle que no encaja por ningún sitio, situaciones completamente inexplicables como el tema de la alarma, inconsistencias en cuanto a los horarios de entradas y salidas y movimientos de dinero para personas con dificultades económicas como los Craviño totalmente imposibles de explicar. El 8 de noviembre de 2002 se produce la detención de Susan y de los hermanos Craviño en base a todas las pruebas, indicios y testimonios recopilados hasta ese momento. Una semana les duró. Una semana. Es que, a ver, mucho me parece. Sí, es verdad. Es que, a ver, tremendo, ¿eh? Es que, a ver. Es tremendo. Sí. Se les acusa de homicidio doble en el sistema penal brasileño triple calificado, es decir, el motivo es torpe, el medio es cruel y hay una imposibilidad de la defensa, y fraude procesal por alterar la escena del crimen. Me encanta el motivo es torpe. Daniel cambió detalles importantes sobre el momento en el que entraron a la casa. Afirmó que no conocía ciertas partes de la vivienda que luego sí fue capaz de describir, lo cual también llamó la atención de los investigadores. Ya, de verdad. Y Christian, más espontáneo él, dio unas declaraciones menos calculadas, pero también aportó detalles del interior del dormitorio que solo podría conocer alguien que hubiese estado allí esa noche, y también dio detalles sobre la pauta del desarrollo del plan que no coincidían con la versión que habían preparado Susan y Daniel. Mira, paso. Es que se cae por su propio peso. Totalmente todas estas inconsistencias, la policía concluye lógicamente que los tres estaban intentando sostener una historia que no había por dónde cogerla. La presión policial aumenta y, obviamente, ante el peso de todo lo que se les viene encima, es el primero que cae Daniel y confiesa su implicación en los crímenes tras varias horas de interrogatorio. Cuenta cómo entraron en la casa, cómo se habían distribuido los roles, cómo golpearon a Manfred y Marisia hasta la muerte y cómo montaron después la falsa escena del robo. Del siguiente en cantar fue Christian, que también confesó, y finalmente Susan admite su participación en la planificación, aunque trata, eso sí, ella, de desvincularse de la ejecución directa. Lo que decíamos de esos autores intelectuales que no quieren mancharse las manos. Sí, bueno, permíteme que me carcaje de llamarla autora intelectual. Sí. Inductora arrebatada y bastante poco preparada, sería más correcto, es cierto. La investigación policial y los informes de la Fiscalía coinciden desde el principio en un punto importantísimo. El crimen no corresponde a un arrebato, sino que es un móvil en el que se mezclan los intereses económicos, los deseos de independencia de Susan
y la influencia de su relación con Daniel. El móvil económico está claro. A ver, Había una herencia, un patrimonio en juego y unas expectativas, unos deseos y una idealización de una vida que ahora mismo no estaba a su alcance. ¿Cuál era el obstáculo? el hermano. Sus padres se interponían por el medio, claro. Claro, pero ¿y el hermano luego qué? Porque digo yo que esa herencia sería A aparte. repartir. Claro. ¿Luego qué? Cuando te moleste Andreas también te lo cepillas. Pues igual pensó que podía llegar a un acuerdo o que podría distribuirlo o administrarlo siendo la hermana mayor de forma bastante Mm, generosa para consigo misma, porque era un patrimonio nada desdeñable. A ver, no eran multimillonarios, pero tenían una casa valorada en cientos de miles de euros al cambio. Inversiones, seguro de vida, cuentas bancarias, lógicamente, y además una importante cantidad de dinero que habían ido ahorrando para los estudios de los dos hijos. mm. Claro, una vez que no estuviesen los dos en este mundo, pues Susan tendría acceso rápidamente a todo este dinero y estas propiedades. De hecho, tras el crimen, una de las primeras cosas que hizo fue intentar liberar parte del dinero con ayuda de abogados, antes de que se le bloquease el acceso a las cuentas y a los bienes de sus padres. Hija de- Este comportamiento obviamente refuerza la hipótesis de la Fiscalía. El beneficio económico es un componente decisivo del crimen. Comienza así el juicio por asesinato el 17 de julio de 2006, casi 4 años después del crimen, Te porque iba a hubo decir. varios retrasos y anulaciones, tuvo que repetirse, volver a empezar, y finalmente el definitivo y el bueno comienza en 2006. Fue, como te puedes imaginar y como os podéis imaginar, dada la carnaza que presentaba el Hombre, muy asunto, jugoso. mucho. Uno de los procesos penales más mediáticos de la historia de Brasil, con una cobertura en directo de todos los medios nacionales de prensa y televisión. El Normal. circo habitual. Sí. La imagen de Susan entrando esposada, con su larga melena rubia, perfectamente peinada, tranquila, sin mostrar Compungida. angustia, fue uno de los momentos más impactantes del primer día del juicio y varios medios destacaron la frialdad de su comportamiento, incluso ante las preguntas más directas de la Fiscalía. Una sociópata la tía. Pero mucho, ¿eh? Da mucho miedo, ¿verdad? Es realmente alucinante. La estrategia de los fiscales se apoyaba en 4 puntos. La premeditación, es Alevosía. decir, claro, todas las conversaciones previas, esta distribución de roles, la planificación y la preparación de la coartada del motel. Siguiente, el móvil económico. Este patrimonio familiar del que habíamos hablado, la expectativa de heredar unas cantidades importantes de dinero y las gestiones que ya había realizado Susan después del crimen No vaya a para ser. hacerse con los dineritos que estaban en las cuentas bancarias. El siguiente era la participación de Susan. El fiscal argumentó que no era ninguna víctima de manipulación, sino que había sido la inductora del crimen, y se presentaron testimonios de amigas, pruebas de mensajes que había enviado a Daniel y en las que se le afirmaba que le pidió varias veces que matase a sus padres. Y por último, el último punto en el que se apoyaba la Fiscalía era la brutalidad y las circunstancias agravantes recogidas en los informes forenses, lo que decías tú antes sobre las barras, en las que se Y lo de la detallaba los madre. golpes y las fracturas que presentaban los cuerpos de los padres y, efectivamente, como bien dices, la asfixia con las toallas y la resistencia de Marisia antes de morir. Se traza un perfil, se señalaron los rasgos de la frialdad emocional, de la capacidad de planificación, de la ausencia, importante esto también, de trastornos mentales que pudieran disminuir la responsabilidad penal. Y se concluye que todos los motivos apuntan claramente a que este deseo mixto, por así decirlo, de liberarse de la interferencia de los padres y Libertad, conseguir el pero dinero, con dineritos. exacto, y conseguir la independencia económica, pues habían sido los móviles, ¿no?, detrás de los crímenes. Claro, por otro lado tenemos a las defensas de los acusados, que siguen caminos completamente diferentes. Los abogados de Susan, entre los que están un señor que se llamaba Mauro Ottavio Nassif, que era un abogado muy famoso de Sao Paulo, de estos que estaban acostumbrados a llevar así casos muy mediáticos, intentaron demostrar que ella era psicológicamente frágil y que Daniel había sido el que le había llevado a
tomar la decisión final mediante un dominio emocional y una manipulación a lo largo de la relación. Para ello trajeron a expertos que hablaron de la posible inmadurez afectiva y dependencia emocional, Ya, pero pero el tribunal descartó esta línea. vamos a ver, esto lo lo hemos visto muchas veces. Los padres eran fríos y calculadores y todo lo que quieras y rígidos, pero con los dos. Porque ella Sí, salió así y el niño salió normal, creo. sí, O sea, claro. pues si es por Buena culpa pregunta. de un trauma de cómo te han criado, pues también el hermano tendría que haber salido un psicópata, ¿sabes? No sé, es que Sí. Es una apreciación muy buena porque aquí también intentan cargar las tintas un poco en que ha sido Daniel el que la ha manipulado y que ha ejercido toda esta presión que sobre ella, sí, que sí, pero porque, a ver, vale, que ella fue la que empezó con el rollo, bueno, eso según él, imagino, que ella fue la que empezó de vamos a matarlos, vamos a matarlos, vamos a matarlos. ujú, Pero bueno, en algún momento alguien le metería eso en la cabeza o no. Pero bueno, que sí, que a ver, que ninguno de los dos tiene, o sea, lo que decías tú antes, el hambre con las ganas de comer. O sea, me da igual. Tanto monta, monta tanto, ¿sabes? totalmente. La defensa de Daniel intentó suavizar su responsabilidad y dijo que había actuado por pasión y presión emocional, De y aunque gavilanes. reconoció haber ejecutado el crimen, no quiso. Yo no quería. Exacto, no había sido, digamos, su voluntad inicial, sino que se había dejado llevar por toda esta espiral de presión y de dependencia que tenía con respecto a Tira, Susan. tira más dos tetas que dos carretas. Hablando en plata. Y los abogados de Christian que dijeron, bueno, pues que él actuó un poco Yo como pasaba por ayudante, ahí. exacto, no Es como que autor intelectual, y que si había aceptado participar en el plan era básicamente pues por lealtad a su por hermano. amor Y, fraternal, sí, venga, hombre. fraternal, básicamente. Sí. Y el dinerito tampoco Sí, porque la moto ayuda, bien que corriste ayuda. a comprártela. Ya. Sí, sí, es verdad. También hubo declaraciones de Perdón, los trabajadores. esa es otra. O sea, esto se supone que es porque lo estáis pasando muy mal en casa, porque con el sueldo de tu padre no llega, ay, pobrecitos nosotros. Concho, pues comprale a tu madre o a tu padre una buena cocina o algo que necesite, un Una refrén. coche, un air fry, Sí, un coche. No, no, me compro yo la motito, la mochillo y luego... sí, eso es, sí, bastante poco solidario, por decirlo Por suavemente. eso, si fuese Mm. por dinero, por... Es que somos pobres y quiero darles una mejor vida a mis padres. Sí, hubieras reforzado tu coartada o, bueno, o tu móvil mucho más, mejor dicho, si de repente te hubieses descolgado eso, pues entrando por la puerta con una nevera nueva, ¿no? O algo así, por ejemplo. Pero Sí, no, no. no fue el caso. Bueno, Decíamos que también declararon los trabajadores del cibercafé donde estuvo Andreas, los empleados del motel, a mí me han dejado varios un niño ahí. vecinos. Yo no sé nada. Varios vecinos que vieron a Susan y a Daniel la noche del crimen y amigos y conocidos que describieron las discusiones que se habían producido en la familia Mm, durante los meses previos a los crímenes. entre el padre y el yerno. Claro, porque Yuri. recordamos lo que decíamos antes, que es que estaban a grito pelado en la puerta de la casa. Que Y al sí, final aquello ya era una escandalera que, vamos, era de sobra conocida, era la dinámica familiar, los conflictos que había y lo sabía todo el barrio, vamos. Claro, todos estos testimonios, pues, ¿qué hicieron? Reforzar la coherencia de lo que relataba la fiscalía y hacer que la estrategia de la defensa, pues, se quedase con más agujeros que un queso gruyere. ¿Qué pasó finalmente? 22 de julio de 2006 y el jurado, 3 hombres, 2 mujeres, declara culpables a los 3. vaya. Susan von Richthofen es condenada a 39 años y 6 meses de prisión, ¿Solo? Daniel a 39 y 6 meses y Christian a 38 y 6 meses. Mira. Uno menos. Las condenas incluyen las penas por homicidio, fraude procesal, simulación de robo y en la lectura de la sentencia, que esta es una cosa que nos gusta mucho aquí a nosotras, los jueces, o en este caso el juez, destaca la premeditación, la crueldad y la motivación. Recibir la herencia e eliminar los obstáculos familiares, en este caso el padre y la madre. Me encanta obstáculos familiares, que son tus padres, hija de perra. Totalmente.
Es una carrera de relevos, tío. Es que la frialdad y la brutalidad, la De frialdad todos por parte modos, de ella y la brutalidad por parte de ellos, hay claro, momentos haciendo este guión que a mí se me han puesto las pero carnes, en tipo, los pelos teoría ahí como el escarpias, ¿eh? Christian, en teoría, solo hacía el maricondo al revés, ¿no? O sea, solo revolvía, en teoría. Otra cosa es que luego agarrase la barra de hierro y... O sea, También fue condenado por homicidio. vale, Sí, porque sí. por Ujú. revolverme 38 años me parecen muchos. Mucho revolver en el cajón. Sí, Sí que tenía que haber sí, removido más los calcetines, pero bueno, sí. Al final, ya sabes lo que pasan estas cosas. En te calor del momento la gente calientas, se le va la cabeza ah, y sí, ya al final pues no sacas sabes. entre en harina, Pero ya que estamos. sí, ahora sí, es verdad que desgraciadamente, ahora en serio, entro completamente al trapo de todo esto. Sí, sí, Llámesele aquí, manipulación, llámesele avaricia, llámale como quieras, pero no le tembló el pulso tampoco. O sea que tan culpable como ella y como él. que sí, que no me vale el ay, es que por mi hermano mato. No, No. no. Susan ingresa en la penitenciaría femenina de Tremembé, en Sao Paulo, que era una cárcel donde se alojaban mujeres condenadas en casos que habían tenido mucha repercusión mediática, Ujú. y en los informes se describe que tiene una conducta disciplinada y sin alteraciones relevantes durante los primeros meses. Mm. Entre 2007 y 2014 solicita diferentes beneficios penitenciarios, tales como salidas puntuales, trabajo externo y régimen semiabierto, algunas de las cuales le fueron denegadas. Hombre, En 2015 se le relaciona con otra reclusa y llega a solicitar permiso para casarse, lo cual, como te puedes imaginar, también fue ampliamente recogido por la prensa y los medios. Pero esa relación no prospera y más tarde inicia otra con un empresario con quien llega a comprometerse tras serle concedidos permisos de salida. ¿pero por qué? Durante todo este tiempo, O sea, ¿por qué se le conceden permisos de salida? Quiero decir, que te cases con... que tengas groupies y que tengas... te cases en la cárcel, ¿vale? Lo hemos visto, pasa mucho. Pero ¿sí? los permisos de salida, pero hija de... ¿eh? Pues porque había sido muy buena reclusa, había realizado estudios administrativos, Ya participado bueno, en talleres de costura y lectura, trabajaba en la biblioteca y todas estas actividades pues contribuyeron a la reducción de la condena, lo que, no te me enfades ahora, mm, perdón, es que me río porque sé que te vas a poner el grito en el cielo, se tradujo finalmente en que obtuvo la libertad condicional. condicional en 2023. Según informes de prensa recientes, Susan, que como decimos fue puesta en libertad en enero de 2023, ha cumplido el resto de la condena bajo un régimen de libertad condicional, decíamos, y esto Con la se pulserita, sustenta la en que, tobillerita. claro, se apoya esto en que, pues según la ley brasileña, en que ya había cumplido parte de la condena, en que había realizado trabajo en prisión, que tenía buen comportamiento y que se cumplían todos los requisitos que recoge el Código Penal brasileño para que se le pueda conceder esta libertad condicional. Vamos, que te haces 4 cuadros de punta de cruz y da igual que mates a tus padres. Bueno, Porque que te has conspires para portado. matar a tus padres, porque ella realmente no hizo Claro, nada. Pero la idea fue de sí, ella. sí, pero nada, luego en 15, 16, 17 años, o sea, Sí, sí, vamos, no, lo que menos de la dices, mitad. el club de lectura Minas Gerais y mm, las clases de costura y a correr. Vamos, no me jodas, ¿ves? Sale de la cárcel, como decimos, Se hace 2 casó. años, se instaló en la ciudad de Aguas de Lindóia, que es una ciudad que está en el interior de Sao Paulo. Ah, No está muy claro si se ha llegado a casar con este hombre o si viven juntos. En algunos sitios aparece como que es el marido, en otros que no, pero ujú. bueno, O viven en el caso, pecado, pero bueno, sí. exacto. Sigue con él. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que te puedes imaginar que cuando se trasladó a esta localidad, los vecinos pusieron, vamos, el grito en el cielo no, es que Normal. estaban enfadadísimos. Decían que era una psicópata, la repudiaron, no querían tenerla en el vecindario y mostraron su total rechazo a que estuviese en libertad. Claro, todo esto que nos dice, pues que este tema de su reinserción social es cuando menos conflictivo. Difícil, Vamos a sí. dejarlo ahí. Está complicada la cosa. Sí, porque no parece que vaya a ser muy bien recibida, que no están esperando con los brazos abiertos, ¿no? Claro, No entiendo el por además, qué. no hay tampoco posibilidad de que vaya a caer en el olvido rápidamente el caso,
porque este sigue apareciendo en series, en documentales, en ficciones de las que luego hablaremos. Vamos, está muy presente, además de que en su momento, decíamos, tuvo aquella repercusión mediática tan grande y por aquel, ¿no? Todo ese tono tan sensacionalista y tan escandaloso, es que a día de hoy se sigue hablando de ella y sigue siendo eso, un caso de crónica negra muy famoso y uno de los que más, más Perdón, polémica han despertado. es que la Sí. tengo aquí maullando, no sé si la estás oyendo, que está. Es que hoy estamos un No poco llegaba. pochillas. Hoy Que- está un poquito pobrecita, que no le gustó mucho lo que le hicieron, ¿verdad? claro, es que hemos ido Pobrecilla. al veterinario, estamos todo bien, pero claro, nos han puesto la vacuna y estamos un poco pochillas. Y está aquí Sí. pidiendo mimitos de mamá. Entonces, ¿qué Oh, pasa? ¿Dónde pobrecita. vas? ¿Dónde vas? Perdón, ¿eh? Cariño, estás un poco torpe, te vas a caer. Bueno, sigue contándonos que aquí Pobreña. tú también estás en contra de que la dejen salir, Yo, ¿verdad? sí. Dita no quiere. Aquí, Free Susan, nada de nada. No va a haber camisetas de Free Susan en los próximos años, ¿no? Y decíamos eso, ¿no? Que mucha de esta gente que sale así, pues dice, no, yo quiero llevar una vida normal, quiero alejarme de todo, un poco pues pasar desapercibido, que la gente se olvide de mí. Ella Pero que no. claro, esta señora es que tiene series, documentales, cosas que han hecho sobre su vida. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel también concedió entrevistas. O sea, Claro, a ver, es que yo puedo entender un Maribel que dices, bueno, vale, la pobre, pues eso, después de lo que hizo de niña, pues te cambias la identidad y eso, y luego pues tienes que huir, porque a eso le pasa a Maribel, ¿no? claro. A Maribel, que, pero esta cabrona, es que esta le da igual 8 que 80. O sea, Sí. esta es una sociópata y punto. ¿Qué ocurrió con los otros dos elementos? Pues Ellos no hicieron punto de cruz. nada, Daniel se consideró el ejecutor material del crimen, pero también mostró buena conducta en la prisión, el tiempo que estuvo allí en la cárcel, Ya, obtuvo vale. también el régimen de semilibertad antes que Susan, Pero y bueno, bueno, pues trabajó en talleres, en cursos formativos, consiguió permisos de trabajo, por lo que se sabe, comenzó también una relación estable una vez que salió de la cárcel, y si esta información es correcta, que solamente la tengo de dos fuentes distintas y en una no especifican qué negocio y en la otra dicen que es un negocio de motos, abrió pues eso, su propio taller y dice que customizaba motos y cascos. bueno, bien. Pimp Hasta My donde Ride. sé. En 2020 se informó, hasta donde he podido bucear más o menos, que llevaba una vida pues bastante discreta y que no había habido más incidentes destacables, ¿no? Lo de Cristian fue un poquito más problemático. En 2018 lo detuvieron otra vez por portar un arma ilegal, intento de soborno a la policía y violar las condiciones del permiso penitenciario, porque estaba también en régimen de semilibertad. Eso os pasa por dejarle salir. Claro, esto efectivamente los medios brasileños cubrieron ampliamente todas estas historias y ¿qué ocurrió? Pues se les revocó absolutamente los permisos y durante todo este tiempo lo que ha estado es básicamente entrando y saliendo de la cárcel con cuestiones puntuales y hasta donde se sabe, lo último que he podido averiguar hasta ahora, no hay noticias ni sobre el trabajo, ni dónde vive, ni si está en una relación, pero hasta donde yo he podido averiguar a día de hoy, en 2025, no está en la cárcel, ahora mismo. Pero bueno, que igual lo mismo ya a principios del mes que viene hace una visita, vaya. Sí, sí, bueno. Porque A visto ver cómo la que está yendo lía. A ver la sí, que lía, visto cómo pollito. está yendo el tema, lo mismo se va a dejar caer por allí otra vez. Y bueno, supongo que estaréis pensando también en quién fue pues, el otro El protagonista hermano. involuntario de esta Claro. historia. Claro, ¿qué pasó con este pobre chico, con Andreas? Bueno, pues en el momento del crimen tenía 15 años y recordemos, cuando lo recogieron del cibercafé y volvió con la hermana a la casa, estuvo también presente en el descubrimiento de los cuerpos. O sea, que traumita. Mucho. Tras el asesinato, quedó como el único heredero legal del patrimonio familiar. Después se fue a vivir con un tío, intentó hacer una vida lo más normal posible. Dentro de... Hizo estudios de farmacia y bioquímica en la Universidad de Sao Paulo y obtuvo un doctorado en química orgánica.
Hay un artículo bastante largo, interesante, del Latin American Post, que dice que tuvo problemas psicológicos y de adicciones y que en 2017 sufrió un episodio grave, que lo encontraron desorientado y bajo los efectos del alcohol y de las drogas y que tuvo que ser internado en un centro psiquiátrico. Sorpresa, no. No, Sorpresa en la gauna, era- ¿sabes? No, no. es mucha Pobre, pena esto, pobre, ¿verdad? pero Sí, sí. A partir de ese momento, ¿qué hace? Pues dice que nada, que esto ya no va conmigo, decide alejarse definitivamente de todo lo que tenga que ver con cualquier actividad. Se mudó a una propiedad que había heredado de los padres en el interior de Sao Paulo y por lo que se sabe está allí viviendo con un estilo de vida totalmente ermitaño, sin redes sociales, sin móviles y aislado por completo de la cobertura mediática. Durante la pandemia tuvo que vender parte de las propiedades y algunas investigaciones recientes dicen que vive en una casa aislada en la que no hay prácticamente ninguna presencia pública. ¿Por el qué tuvo que pobre. vender parte de las propiedades? Pues porque arrastraba muchísimos problemas de demandas judiciales por deudas que tenían que ver con los impuestos urbanos, con Claro, cuotas se que tenía que metió, pagar, ya, se con hizo el mantenimiento de ermitaño y pasó de propiedades. todo y claro, pero ahí tienes que Claro, responder ante Hacienda, efectivamente. aunque tú no. Ay, pobre. Claro, exacto. Yo creo que o por imposibilidad suya mental totalmente de que no podía hacer frente a este tipo de cosas, Sí, o porque claro. prefirió obviarlas, Sí, pero es pero lo que dices. que no La fue a administración no proposta, claro. entiende, no entiende de Claro, traumas ni que yo de. creo que lo que dices tú es, no estaba el señor para ponerse a pensar en esas cosas, con lo cual es como, mira, Sí, si tengo que pagar un impuesto, pues mira, pasó el día, pasó la romería, esto luego se va acumulando, hay intereses, hay deudas, que sí, hay pero que, multas. a ver, el pobre señor No, no tiene la cabeza en no, tengo que pagar el IBI, claro, normal, sí. quiero decir, pobre hombre. Mm. Bueno, pobre chaval, que tampoco es tan Eh, mayor, ¿no? Porque no, 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 no no era tiene ni tan 40 mayor. años, ¿no? O por ahí se andará. Había nacido en el 87, Por sí. eso, O sea que, sí, sí. 38. La 38, justo. La antigua casa, la casa donde ocurrieron los crímenes, se vendió en el año 2014 por un valor inferior al del mercado, lo Es cual lo que tiene entendemos tener que le fantasmas. correría, tenían bastante prisa por venderla o no encontraron comprador que les pagase lo que pedían. Y una parte importante de este patrimonio heredado está bloqueado y embargado por las deudas fiscales que se han ido acumulando durante el tiempo. O sea que al final el Ella no ha visto dinero. un duro, espero. No, no, Vale. no, 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 no. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque precisamente investigando sobre este tema hay una ley posterior, la ley 13523/2017, que 13-14. permite formalmente que los herederos que cometan homicidio doloso sean excluidos de la herencia. Me parece bien. Para que Sí, vuelvas. Bueno, ya no te quedan eso. padres, perdón. Pero Así que bueno, ¿qué podemos decir de esta historia ahora que ya sabemos muy un poco dónde están todos los protagonistas? Pues que la figura de pobre Susan chaval. ha sido bastante controvertida con el paso del tiempo, ¿no? Porque hay algunos que dicen que es un ejemplo de manipulación emocional, pero otros dicen que es un caso de degeneración familiar, de presión social y su figura o su imagen se analiza, por ejemplo, en un reportaje de BBC Brasil, hablan de ella pues, en unos términos en los que se mezcla, diríamos, curiosidad, repulsión, morbo. Y como tampoco ha habido demostraciones públicas de Es que arrepentimiento, es eso, es que es lo que dices. Lo has planeado es. todo fríamente. Le has comido la oreja al novio. Bueno, el novio te ha comido la oreja a ti. No te digo yo que ella sea completamente culpable. Él no era inocente claramente porque cogió la barra y se lo pasó muy bien. Pero es lo que dices, en el juicio, como si no fuese la cosa con ella. Luego no te has Ujú, arrepentido absolutamente nada. Y lo has hecho todo con premeditación y alevosía. O sea, vale que tuvieses traumita de que papá y mamá no te dejaban salir, tenías que estar a las 11 en casa, pero de ahí a cargarte los abarrazos de hierro, porque quiero dinerito, lo que dices, si tan enamorada estabas, te coges, te vas con una mano delante y otra detrás y a vivir del amor. Pero no, yo quiero mi casita y mis ahorritos y mi piscina. Claro, guapa. sí, lo queremos todo. Ah, Sí.
es verdad. Entonces, bueno, pues eso, que en torno a ella, pues hay esta mezcla de sentimientos que decía yo, ¿no? Hay una parte importante de morbo, indudablemente, una parte de rechazo social, como la que comentábamos de los vecinos, ya en ese caso más obvia y más lógica, pero en general también de la sociedad brasileña, ¿no? Y luego, pues un poco, sí, los que a lo mejor de alguna manera intentan no entender ni justificar, pero saber o comprender de dónde puede venir, pues eso, este instinto, ¿no? Que acabó con la vida de sus padres. Sí, o no. En, en 2021 se estrenaron dos películas que se distribuyeron a través de Prime Video. Una es A menina que mató os pais, la chica que mató a sus padres. Ujú. Esa sería la versión de la fiscalía, centrada en la perspectiva acusatoria. Y por otro lado, Menino que mató meus pais, ¿no? El chico que mató a mis padres, que sería basada en la versión de la defensa y que está más centrada en el relato de Daniel Craviños, ¿no? Ajá. Las dos se inspiran en transcripciones del juicio, de los interrogatorios, y en 2021, cuando se estrenaron, estuvieron entre las más vistas de Prime Video en Brasil. Sí, o sea que sigue coleando. Bueno, a ver, que tampoco hace. Bueno, sí, hace tanto. Pero bueno, que tampoco hace tanto, quiero decir. Que Sí, sí, sí. 2002, bueno, Ujú. bueno, sí, ya ha llovido, perdón. Lo hemos dicho varias veces. Soy de esas personas que todavía hace 20 años eran los 70. Tranquilamente, yo estoy igual, ¿eh? Sí. En 2023 se lanza una tercera película que reconstruye con tono más documental la fase de la confesión y de la investigación y en la que también aparecen momentos que los hermanos no habían contado públicamente antes, ¿no? Ujú. Esta parte se centra sobre todo en las contradicciones que hubo en los testimonios, lo que decíamos antes, las motivaciones y un poco lo cual era la dinámica entre los tres implicados en el caso, ¿no? Ujú. Luego, claro, también es verdad que en Brasil se emitieron multitud de especiales, ¿no? Ya, Pues hubo bueno, uno de claro. TV Globo, otro de Investigación Criminal Brasil y luego otros programas dedicados a este tipo de situaciones, pues han No estado teniendo tienen muchísimo un... Sí, perdón. 60 Minutes. Esos. 60 Minutes Brasil. Tienen investigación criminal Vaya. Pero no es lo y mismo. línea directa. Y luego Eso es tienen como el pues también juego eso. Tal del cual, ¿verdad? teléfono. Y Sé luego quién pues sí, es, pero no te lo diré. muchos. Perdón. Nada, decía eso, que había varios programas y varios medios que también hicieron reportajes largos sobre los crímenes y lo que pasó, vamos, o sea, que ha tenido lo que decía. El derecho al olvido en Repercusión. este caso está bastante condicionado, uno, por la ausencia evidente vamos, que va a seguir estando de actualidad y que va a tener muchísima presencia en los medios y luego también, por eso, por el impacto Que que causó, tuvo. ¿no? Porque es uno de los crímenes más conocidos de Brasil, Ah, ¿no? pues yo, a En mí su no me sonaba momento, de nada. claro, pero De tenemos que pensar Brasil. también que, claro, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de un país enorme, de otro continente, no compartimos el idioma también, Ya bueno, pero llegan las cosas más cuando hay una mediatizadas. cosa así tan bruta, o quiero decir, ya no tan bruta, quiero decir, los hay mucho peores, ay, que se me entienda, pero quiero decir que esté tan mediatizada lo que has dicho, que haya tantísimos documentales, tantas cosas, Ujú. al final te llega, aunque sea Eso otro también idioma, otro continente. nos habla un poco también, diría yo, de la supremacía también del contenido de True Crime anglosajón, ¿no? Y Ya, hasta bueno, qué sí, punto claro, también estamos secuestrados, un poco entre comillas, y estamos dominados en cierta medida por todo lo que ocurre principalmente en Estados Estados Unidos. Unidos. Es lo que tiene una presencia constante y a lo mejor eso también a veces tapa o impide que se conozcan historias que vienen de otros lugares, ¿no? Bueno, pero Y es verdad que ahora sí que están abriendo un poco quiero decir, ahora en todas las plataformas y tal ya tienes muchísimo más es que hay estadounidense, muchas obviamente, horas de programación que hay que rellenar pero ahora y muchos canales sí que temáticos. hay mucho de Sí. todo, o sea, quiero decir, incluso yo creo que han llegado pues casos españoles a Estados Unidos y esas cosas, con todas estas cosas de Esa es las una pregunta muy diferentes. interesante que podemos plantearle ahora a los oyentes también, ¿no? Obviamente, sabemos que nos escuchan muchas personas de Latinoamérica y sería muy interesante saber, pues, si conocían el caso también, o si aquí también hay oyentes de España o de Europa que lo conozcan, Mm. o de otros similares que hayan podido ocurrir también en estos países que tenemos al otro lado, ¿no? Sí, quiero A decir, mí se me me ocurre, interesa por hacer ejemplo, una. el del caso Asunta, que se hizo la serie de Netflix, aparte del documental, y como era de... eso se ha tenido que ver en todo el mundo.
Hombre, es que cuando tienes una plataforma como Netflix Por detrás es muy eso, potente, llega a cientos de países. claro, Recuerdo que en su momento Candela Peña decía que le daba vértigo pensar que se iba a ver la serie en ciento y pico países de la noche a la mañana por eso y que iba a que, estar su cara en las pantallas de muchísimos lugares, ¿no? que aquí fue A muy mí, sobre mediático, pero que todo, le preguntas a un brasileño quién era Asunta y ni idea. Hace años, quiero decir, o quién era sí, a Rosario mí, Porto. si te parece, me gustaría ahora cerrar un poco hablando de algo que me parece interesante, que me ha hecho reflexionar estos días sobre esta historia, ¿no? Ujú. Y es que yo creo que al margen de, obviamente, lo que hemos comentado, de que probablemente hay un trastorno antisocial de la personalidad y que hay una serie de cuestiones que no conocemos y que tendrán muchísimo que ver en su perfil psiquiátrico y psicológico, yo aquí veo también un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero cómo esta mezcla entre el tener, ¿no? Pues un dinero, un estilo de vida, un estatus, una cierta situación socioeconómica y el querer ser, ¿no? Pues quiero ser independiente, quiero hacer una vida Y como Puerto de quiero Mar. tener la relación que a Sí, mí me apetezca, ¿no? Puede llegar a ser muy deformante, ¿no? En ciertos tipos de personas que a lo mejor tienen una vulnerabilidad de base, ¿no? mm, Hay esa tensión entre ser y tener que o nos ocurre a diario, que la vemos constantemente en redes sociales, en personas que están presumiendo y aparentando todo el día, de los sitios a los que van, de las cosas que hacen, de las cosas que compran, del estilo de vida que tienen, y a lo mejor en su interior, pues todo eso, si rascas y debajo de la superficie te amargado. encuentras completamente. ¿Qué ocurre? Muchas de estas personas son capaces de convivir con este conflicto y consiguen resolverlo a lo mejor de una manera más o menos razonable, O ¿no? compartimentalizar, pero sí, está. Exacto. Pero en este caso, Susan no fue capaz. Mm, Para ella era demasiado tóxico lo que era, lo que quería, lo que tenía y lo que deseaba. mm, El estatus la definía, no era el contexto vital de como podía ser para su hermano, ¿no? Que asumía a lo mejor con más normalidad, que estaba en una familia con buenos recursos, en una buena posición, pero que eso no era lo que de alguna forma lo definía a él ante la sociedad. mm. Parece que para Susan sí que era más importante, ¿no? Sí, sí, yo Y ahí quiero es a lo estar con mi mejor. novio, pero lo que digo, pero yo quiero tener mi Ujú. pisito, yo quiero, no quiero, lo que has dicho, de contigo pan y cebolla, mira, ahí ya no te quiero tanto. Mm, efectivamente, ¿no? Entonces Te yo quiero, creo que pero hay hasta también cierto punto. sí, Mejor una con parte muy piscina. importante, sí, de todo esto, ¿no? Que en su caso fue una combinación explosiva, Mm, ¿no? Totalmente. La definía tanto lo externo y lo que quería ser, lo que quería tener, se olvidó de lo que era realmente, ¿no? mm. Sí. Además, bueno, hay otra cosa también que cuando se habla de este crimen, pues siempre surge, ¿no? Hay una frialdad absoluta en la planificación y una brutalidad en el ataque. Y todo esto nos plantean ante una situación bastante triste, ¿no? Y bastante dolorosa. Y es lo que me lleva a mí días rondando también en la cabeza, ¿no? Es como una situación aparentemente no digo habitual, pero que se puede dar un conflicto en una familia, hay una relación a lo mejor amorosa que los padres no aprueban, Mm. o hay un comportamiento, digamos, un poco más rebelde. Todos conocemos casos de personas que han tenido adolescencias conflictivas, algunos de ellos incluso se han salido de la línea de puntos, pero bueno, muchos de ellos han sabido reencauzarse y volver, ¿no? A llevar una vida más o menos estable, ¿no? Mm. Como esto, sin embargo, en el caso de Susan, hace que acabe tomando una decisión tan extrema, tan cruel, Sí, y ¿no? aparte es lo que te he dicho, vale, porque, a ver, Tita, cariño, no me pises esto. Em, vale que tomas la decisión porque estás como las maracas de Machín y dices, bueno, vale, pues los mato. Pero es ¿Mm? lo que dices, pues intenta hacerlo que no sufran, ¿no? Por lo menos. Si realmente no lo haces por maldad, sino que lo único que quieres es ser libre y vivir el amor, bueno, pues lo que dices, hazlo lo más rápido posible, que no se enteren, o yo qué sé, pues abre el gas. O pégales un tiro con un silenciador, que existen. ¿No? Por Eso. ejemplo. Ujú, Pero ya el exacto. rollo este de. Y que los otros. Ella por un lado. Que diga, no, un Ujú, tiro no, vamos a coger una barra de hierro. Y que los otros dos cafres sí, digan, venga, va, y encima se ensañen. sí. Aquí no. No hay ningún tipo de justificación posible por ningún Tenía lado. ganas, No, punto. O sea, a sí. mí me das una barra de hierro y yo no voy matando a gente por ahí. O sea, no es una cosa que digas.
es instantáneo. Es que Sí. aquí en tu cabecita, de los tres, en vuestras cabecitas Ujú, algo no iba bien y se ujú, juntaron el hambre totalmente. con las ganas de comer y dijeron, esta es la mía, pues... Sí, sí, es que a mí esos dos pilares, la planificación y la brutalidad, Por eso. son los dos elementos que más me perturban Pero y me dentro de la atormentan. planificación, Mm, concho, hazlo de una manera que no sufran, ¿no? Si lo único que claro, quieres es el dinero y la libertad, ahí no entra hace la falta, brutalidad, claro, no hace claro. falta que los Mm, destroces y que la ahogues y que la pobre madre sufra tanto, porque Pues la señora tuvo que sufrir. El padre, bueno, quiero pensar que no se enteró, sí, pero la probablemente madre, sí. Sí, es terrible la muerte de Marisia, mm, es muy duro, ¿eh? Yo aparte he tuvo que pensado ver también en al esa novio de mujer. la hija. El otro no sabía Claro, quién era, pero es como, sí, entonces, es muy duro, sí. Ujú. no sé, Así que Rick. como conclusión podemos decir, bueno, pues algo que no por conocido y por sabido es menos cierto y aquí lo hemos traído hoy a este programa, que no siempre sabemos qué se esconde detrás de una fachada familiar aparentemente idílica. ¿Cómo se llamaban los de la margarina? Mira, toma culo de gato. La Doriana, familia, eso, la familia de Oriana. es que me ha Sí, hecho gracia. sí. Familia aquí. ¿Hay algún Familia feliz. esquivalente? Equivalente español, es que no me suena. No, Mm, yo creo que no. Estoy pensando en que cuando alguien quiere reírse de estos y de desayunos idílicos maravillosos, llenos de una mesa repleta de cosas, siempre se reían hablando de las mesas de desayuno de médico de familia. ¿Te Ah, acuerdas? yo es que no lo veía. No lo vi Adiós, gracias. nunca. No te perdiste nada. No lo vi nunca. Me puedo enorgullecer de pocas Sí. cosas. Pero ni un episodio. Sí, no, lo típico de bébete el zumo que se le van las vitaminas, ¿no? Pues eso. Y tenías allí pues una cantidad tremenda de eso, de fruta, de repostería, de pasteles, de café, que luego le das dos sorbos a algo y mitad y menos de nada y te parece que estás en el buffet del hotel. Sí, aparte de que Ay, luego que se yo veía no bien en desayuno plan la así, marca de la leche, ¿no? Y esas cosas. por ejemplo, sí, o de las rosquillas del agujero, ¿no? Mm. Pues eso. Así que sí, era también en este caso, pues desde fuera, ¿qué podríamos decir? Fíjate, qué Qué familia, bonito todo lo que todo. han conseguido, qué estatus, qué posición, qué hijos maravillosos, perfectos, guapísimos, ideales. Y No, debajo hay un montón de pulsiones pues parece que no. y de cosas que están luchando por salir a la superficie y que al final, pues eso, cuando algo se contiene demasiado tiempo, ¿cómo acaba saliendo? Pues con la mayor brutalidad. Mm. A mí lo que me Como da podemos por saco esperar. es el pobre hermano, que al final ha sido una víctima colateral y que la hermana le ha jorobado la vida también. Ah, sí, no te lo pierdas que luego dice que ha manifestado su deseo de reconciliarse con él. Y dices, ¿perdón? Espérate que O cojo. sea, ¿qué, Andreas qué- coge una barra de hierro. No, perdón, o pero es sea, que ¿qué me joder, estás contando? Vamos, cabrona. increíble. No, 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 es que vive en una disociación permanente esta mujer, además de las otras muchas cosas que le estarán pasando en esa cabecilla, pero por lo menos lávate la boca antes de hablar de tu hermano. que mira la que la has No liado. saques, no saques el nombre a relucir que has traumatizado a este pobre hombre para los restos, que tenía una vida feliz, que seguramente pues sería un niño que Normal, ya maravilloso, que no daba está, ningún sí. problema, encantador, que estaba ahí tan Tendría sus tranquilo. cositas, como todo el mundo, y ya está. Porque a mí incluso por todo lo que se cuenta un poco, ¿no? De la narrativa de cómo fuera la historia y cómo pasó todo hasta los asesinatos, pues parecía un niño bastante dócil, bastante cumplidor, nada problemático, amigo más bien como de que todo estuviese en calma. O Hmm, sea, pobrecito, ya. criaturiña mía. A mí me da una pena espantosa yo Sí, cuando sí, no, leí no, la... pobre hombre. Aparte es que fue terrible porque yo a medida que iba leyendo decía, oye, pues mira, Ha estuvo con salido el tío, qué adelante, bien, se ha hecho estudió, ahí hizo su su... doctorado, no sé qué. Y cuando leo lo de la crisis psiquiátrica me dio una pena tan grande. A ver, que tampoco las drogas y el alcohol tampoco ayudan, pero bueno, sí, ya, claro, Ya. ahí vino también Sí. todo, yo creo. Y además es eso, me parece sí, como un punto final interesante, ¿no? Para decir que aquí nos gusta siempre hablar de las víctimas en el sentido de recordarlas y hacerles un pequeño homenaje y transmitir, bueno, porque que al final a veces se pone demasiado énfasis en el asesino de los asesinos Hmm. y que nosotros queremos devolverles la dignidad y la importancia que tienen, pero también hay otras víctimas colaterales Es que te terribles iba que a sufren decir, muchísimo. ha sufrido mucho más el hermano que los padres Claro, fue chimpún, lo siento, pero... pero la vida del hermano ha sido un pero infierno. sí, sí, el hermano es que es eso, lleva 20 años jodido. Bueno, más de 20 años. Sí.
Así que bueno, Pobre. pues nada, hasta aquí nuestra nueva incursión por Brasil, que Pero creo que podemos adelantar no. que no será la última. Ya, pero a mí Sao Paulo no, yo, Minas Gerais, joder. Yo estaba esperando Minas Gerais en algún momento. Me lo apunto. Oye, que te traigo al varón rojo, tú que Vale, también me lo quieres perdón, todo, ¿eh? sí, sí. Bueno, o no, porque no se Bueno, sabe. Que, queda abierta tu la pregunta pregunta del del Ristoffen apellido. Rodríguez, eso. Eso es. Y cualquier otra, lo que decíamos antes, opinión sobre este caso, similares, ¿lo conocíais? ¿Os llegan casos brasileños? ¿No? ¿Por Eso, qué creéis que pudo tener más o menos repercusión? Y sobre todo, ¿qué opináis del caso en sí mismo? Mismamente. mismamente. Y bueno, los documentales están en Amazon, has dicho, ¿verdad? Correcto. En Ujú, Prime. eso es. Vale, Sí. muy bien, pues habrá que verlos. Parezco aquí el malo de James Bond o algo así, o de... Sí, te falta girarte teatralmente, darle la vuelta así en el sillón y tu mapa mundi con tus bases nucleares detrás. Todo se andará, todo se andará. Primero la casa con piscina, ¿no? Como la Como de la de los Pew. pobres Esta. Manfred y Maricia. Sí. Ujú. Jo, pues Así muchas que bueno, pues gracias, María, nada. Mariah. Mm. Y bueno, a todo esto, que no hemos dicho nada. Bueno, aquí yo por lo menos no se decora hasta después del puente. Ah, no, no, eso es sagrado. Sí, 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 sí. Aquí igual, lo mismo de lo mismo, A sí. mí me da igual que enciendan las luces donde sea. eh, de verdad, ¿eh? De verdad. Sí. Y no digo, no lo digo por el tuyo, lo digo por el mío. No, el mío ya lleva desde el mes pasado. O sea, aquí ya estamos como una mezcla de resignación y resignación. Sí, no, pero que es que ahora ya, yo lo siento, pero vamos, ya aquí los que vivimos aquí ya sufrimos vale, a partir de mediados de noviembre ya no se puede ir al centro. Ya. En fin, un día va a explotar, yo no digo nada, pero un día va a explotar, va a haber una tragedia, va a haber una cosa gorda y luego se llevarán las manos a la cabeza, Ay, Dios mío. Bueno, porque espero que antes de da eso miedo, ¿eh? alguien tome medidas y decida pensar con un poco de sentido común y de sentidiño, como decimos aquí. Bueno, Gemma, pues nada, muchísimas Pues gracias por acompañarme en este nada, viaje gracias a ti, transatlántico. que no sabía yo nada Ujú. de esta. De su supuesto antepasado o algo sí, pero ya, más nada. Y perdón por que hoy tenemos a Ditita un poco así. Hombre, hoy se entiende perfectamente, pobre niña mía, Tiene normal, mamitis hoy la nena. claro. Mm, Así que, sí. pero bueno. Pues nada, muchas gracias. Ya diciembre, Por fin. ya... Sí. Es que odio el mes de noviembre, lo siento, con todas mis fuerzas. Se me juntan varias cosas que no me gustan nada y es un mes que me resulta muy antipático. Perdón si alguien cumple años en noviembre. No, no. Mi hermano, la semana pasada. Felicidades, Ángel. Bueno, con Felicidades retraso. retrasadas. Y pues nada, que nos vemos en 2 semanitas. Si ¿Correcto? queréis la semana que viene más, pues estamos en Patreon, Sí. por eso, por lo que cuesta ni un café al mes, depende de dónde te compres el café. 3 eurillos. Estamos ahí. Sí, que Eh, muchos nos escriben y nos dicen, ah, qué pena tener que esperar ahora 2 semanas para volver a escucharos. Que no hace falta. Vais a Patreon, tal cual, como suena, allí extremadamente crueles, nos buscáis y ¡pim, pum! 2 casitos más. y bueno, a ver, todos los enlaces, esto lo tenéis en la descripción del episodio, pues sabéis que estamos en todas Ujú, partes. En Blue Sky, en TikTok, en Instagram, en Threads, en el blog, que se pondrán las ujú. fotitos. eh, ya no sé qué más. En muchos sitios, en YouTube, hola YouTube, en Spotify, hola Hola. Spotify, que ahora nos ven. Ahora también, en Spotify, sí. Y bueno, a ver mañana qué Muchas pasa gracias con los a... premios de Evox. ¡Ay, es verdad! Soñaba el ciego Bueno, que veía, pero bueno, en fin. Eh, hemos llegado allí y ya por que eso sí, que estamos sí. muy, muy contentas. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en un par de semanitas. No sé si se me ha olvidado algo, pero bueno, es que ya me duele el brazo, ¿eh? Estoy aquí con mi Es que amiga estás en y plan terapia de mamá. sí, está Mm. mismosona la pobrecita mía. Y tengo que aprovechar porque estás un poco borde a veces. Así que también aprovecho Hoy yo. que se deja, Sí. claro, es verdad. Así que nada, pues eso, en una semanita en Patreon, en 2 semanitas aquí, que ya estamos cerca de fiestas de guardar, así que a lo mejor van por ahí las cosas, o no, quién sabe.
a lo mejor pasan cosas. Pasan cositas. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Y nada, pues eso, que os esperamos en un par de semanitas. Cualquier cosa nos decís, nos escribís por privado, por el email, whatever. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Un bico muy grande. Un besote y adiós, Dita. Pasa de todo. Hasta luego.